Buenos días, no se escucha, no tiene activado el micrófono. Es cierto, gracias, Jen. Vaya. Buenos días a todos. Vamos a continuar, ya son poquitas diapositivas las que nos quedan con respecto al tema de flor. Y todo flor es lo que va a venir para el tercer parcial, ¿verdad? Entonces, en el caso de la polinización, ustedes ya saben, pues, mucho referente a esto. Ahí les quedaron unos PDFs también, ¿verdad? Este proceso va a ser básicamente el transporte de los granos de polen desde los sacos polínicos de las anteras hasta el micrópilo de los óvulos, en el caso de las gimnospermas, y hasta el estigma en las angiospermas. La biología floral o la ecología floral va a ser la ciencia que se va a ocupar de investigar la variedad de fenómenos que se producen en la polinización de los espermatófitos. Y hay unos fenómenos que suelen ocurrir en las plantas, que son la cleistogamia y la casmogamia. Entonces, la polinización puede producirse antes o después de la antesis. La antesis va a ser el proceso por el medio del cual van a madurar los órganos reproductores y van a estar dispuestos o visibles para los polinizadores. El primer caso, que es la cleistogamia, eso ocurre cuando la polinización se realiza ya en el capullo o botón floral. La autogamia, o sea, la fecundación con los gametos del propio polen, es obligada porque las flores no se abren. Esto quiere decir que son plantas que se polinizan ellas solas, sin necesidad de viento, sin necesidad de agua, sin necesidad de animales, etcétera. Pero la otra particularidad es que se polinizan incluso antes de que las flores se abran, o sea, estando en botón todavía, esas se polinizan y comienzan a formar el fruto. Muchas plantas suelen hacer eso, sobre todo hay algunas orquídeas que son las que más conozco, ni siquiera llegan a abrir las flores, sino que de una vez comienza a formar el fruto. ¿Cuál es la ventaja de la cleistogamia? Pues va a permitir a que la especie que está bien adaptada se perpetúe en un medio más o menos estable. Pero la desventaja es que la autogamia, o sea, estarse polinizando ella misma, esa especie va a presentar menor variabilidad hereditaria y va a perder plasticidad evolutiva. Acuérdense que en el proceso de polinización cruzado, o sea, de plantas diferentes, aunque sean de la misma especie, hay intercambio de genes, ¿verdad? Que esos pueden ayudar a que la especie se perpetúe por mucho más tiempo, debido a que va a tener la información eh, genética que le va a ayudar a combatir ciertas plagas, enfermedades o incluso diferentes tipos de ambientes cambiantes. En el caso del Arachis hipogea, que es el maní, ¿verdad? Una leguminosa, y en el caso de la violeta violodorata, van a presentar dos tipos de flores. Unas flores que van a ser casmógamas y al comienzo o al final de la floración van a presentar flores cleistógamas de tamaño, forma y color diferentes. En el caso de violodorata, las flores cleistógamas van a tener pétalos rudimentarios, porque acuérdense que como de un solo se forma el fruto, entonces, ¿para qué va a invertir energía en tener pétalos más llamativos y más bonitos? Y en ese caso de esas flores cleistógamas, las anteras son más pequeñas con menor cantidad de polen. Y luego tenemos la casmogamia. La casmogamia va a ser el proceso que va a ocurrir después de la antesis en flores abiertas. En las flores casmógamas puede tener lugar la autogamia o la alogamia, que es la polinización cruzada. Ese artículo de cleistogamia es uno de los que les puse ahí en el Classroom, ¿verdad? Uy. Entonces, la polinización directa o autogamia. Eso es cuando el transporte de polen y por ende la fecundación ocurre entre flores del mismo individuo. Ese proceso se denomina autogamia.
Este tipo de polinización es más común entre malezas, en las plantas pioneras y en las especies insulares que necesitan la fructificación de individuos aislados. En especies autógamas, las flores con frecuencia van a ser inconspicuas, con piezas florales reducidas, menor cantidad de polen, sin fragancia y sin néctar, porque pues si se va a fecundar ella sola, pues no necesita estar desperdiciando energía en producir más polen, en producir sustancias volátiles para los polinizadores o en estar produciendo azúcar, ¿verdad? También para los polinizadores. En el caso de las flores monoclinas perfectas o cosexuales, es posible la autofecundación, ya sea por la acción de diversos dispositivos florales o por la intervención de un polinizador. En el caso del lirio, que es esa foto que ustedes tienen ahí del lado derecho, que es Lilium martagon, el estilo inicialmente es erecto, pero a medida que estaba envejeciendo, el estilo comienza a curvarse para ponerse en contacto con los estambres para autopolinizarse. Entonces, si se fijan, estos son los estambres, sus respectivas enteras. El estilo es este, que en su momento era erecto, pero a medida que va pasando el tiempo se curva para que el estigma quede en contacto con la antera y así pues autofecundarse. En la chicoria, que es Cicorium intybus, las flores son protándricas. ¿Qué quiere decir esto? Que el androceo madura primero y el estilo al crecer se carga de polen en su cara externa. Si no ocurre polinización cruzada por medio de insectos, las ramas estigmáticas se alargan y se curvan a sí mismas, poniendo en contacto su superficie receptiva interna con el propio polen. ¿Qué es lo que sucede acá en la protandria? Que la protandria también se da en animales. Hay animales que comienzan su ciclo de vida como machos y terminan su ciclo de vida como hembras. Sucede con peces, con un par de reptiles y bueno, con anfibios, ¿verdad? Los sapos. Y también que hace poco lo vi en el Facebook, un tipo de anguila marina. Ahí les voy a pasar el video para que lo vean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Madura primero las estructuras reproductoras masculinas y a medida que va envejeciendo, ¿verdad? Van a comenzar a salir las ramas estigmáticas, o sea, las partes femeninas. Si en estos granos de polen que están acá, estas pelotitas que se ven acá, no llegan polinizadores para poner en contacto este polen con estas ramas estigmáticas por arriba, que es donde son receptivos al polen, si no llega polen, entonces, ¿qué es lo que sucede? Van a comenzar a crecer esas ramas estigmáticas y se van a curvar de tal forma que la parte que estaba arriba, que es la receptora, ¿verdad? Tenga contacto con los granos de polen y de esa forma hace el proceso de autopolinización. En el caso de Turnero orientalis, que tiene flores homostilas, cuando no hay polinización cruzada por medio de insectos, ocurre el proceso de autogamia, pero acá es hasta que se marchita la corola, porque los pétalos se juntan y se retuercen poniendo en contacto las anteras y los estigmas, y de esa forma se forman frutos en ausencia de polinizadores. En las flores erectas, diciformes y cóncavas, como en el caso de los ranúnculos, el agua de lluvia puede provocar la autopolinización o incluso por salpicadura, que en ese caso sería alogamia. Cuando la polinización ocurre entre flores distintas del mismo individuo, se habla de heitonogamia, que es una situación común en especies con floraciones masivas, como por ejemplo el lapacho, que es para los argentinos, que es Tabebuia táfila, para nosotros sería Tabebuia rosea, o Peltophorum dubium, o incluso ceiba. Tienen tantas flores que los polinizadores siempre van a andar en todas las flores del mismo individuo.
Entonces van a polinizar siempre flores con su misma información genética. Porque es más fácil visitar todas las flores del mismo individuo que visitar unas flores de este individuo y luego irse a visitar las flores del siguiente individuo. Eso sería lo ideal. Obviamente suele suceder, ¿verdad? Pero no es el común. Luego tenemos la polinización cruzada, que es la alogamia. Allí es cuando el transporte de polen va a ocurrir entre flores de individuos diferentes. Entonces ahí vamos a tener una polinización cruzada y por ende una fecundación cruzada o alogamia. En muchas especies, este tipo de polinización cruzada es obligada. Esto es porque a veces las flores, aun cuando sean hermafroditas, son autoincompatibles, es decir, que tienen barreras genéticas y fisiológicas que impiden la germinación del propio polen o el desarrollo del tubo polínico. Es como que tengan unas flores de mango, por así decirlo. Esas flores son hermafroditas, son perfectas, producen polen y tienen sus estigmas receptivos. Pero en el estigma va a haber un tipo de reconocimiento genético que cuando se reconozca que tiene la misma información genética, no va a germinar y se va a destruir ese polen. Pero cuando venga el polen de otro árbol que tiene información genética diferente, entonces allí sí va a poder crecer, ¿verdad? Bueno, va a germinar el polen y va a crecer el tubo polínico para realizar el respectivo proceso de fecundación. Eso ocurre, por ejemplo, en malus silvestres, que es bueno, la primer manzana, por así decirlo. Y en muchas orquídeas también ocurre esto. Son totalmente incompatibles cuando se quieren autopolinizar. Incluso cuando el hombre las trata de autopolinizar, no se polinizan. La autoincompatibilidad puede ser ya sea esporofítica o ametofítica. En el caso de que sea esporofítica, va a depender de la pared del grano de polen que va a ser de origen esporofítico. Para que el grano de polen pueda germinar, tiene que adherirse al estigma, lo que va a ocurrir solamente cuando haya compatibilidad entre las proteínas de reconocimiento que se encuentran en la esporodermis y los receptores que existen en el estigma. La incompatibilidad gametofítica va a depender de la constitución genética del gametófito masculino. El polen puede germinar, pero el crecimiento del tubo polínico va a ser detenido después de su penetración en el estilo. Este tipo de incompatibilidad está ligado a la presencia de enzimas que son ARNasas, que están expresadas en el pistilo y codificadas por los genes. Entonces aquí tenemos la incompatibilidad esporofítica, tenemos los granos de polen. Este es un grano de polen compatible, este otro grano de polen es incompatible. Eh, este es el estigma, ¿verdad? Donde han caído esos dos granos de polen. Y esta flecha negra nos está indicando que este grano de polen ya está adherido al estigma, ¿verdad? En cambio, este otro que es incompatible, si se fijan, pues no tiene como ese tubo de unión al estigma. Y así es como se produce el proceso de autoincompatibilidad gametofítica. Por ejemplo, ese grano de polen que si es compatible, perfectamente va a germinar, va a formar el tubo polínico, va a bajar por el estilo hasta que llegue al ovario y haga el proceso de fecundación. Pero en el caso del polen incompatible, puede ser que solo llegue al estigma y como es incompatible, ni siquiera va a germinar. Pero en otros casos puede llegar a germinar, pero cuando ya llega al estilo, esas ARNasas lo van a destruir. Las ventajas de la alogamia radican en la producción de nuevas combinaciones genéticas en la población que aseguran la variabilidad de la especie y en consecuencia la posibilidad de sobrevivir a los cambios del medio ambiente.
la separación espacial y temporal de los sexos y otras variaciones como la presentación secundaria de polen. Esto es porque varias plantas, por ejemplo, primero tienen flores masculinas abiertas, ¿verdad? Entonces los polinizadores comienzan a llegar, se llenan de polen y luego estas flores masculinas mueren y comienzan a emerger las flores femeninas. Entonces, en una población, ¿verdad? Con varias plantas de la misma especie, van a haber plantas, unas con flores masculinas abiertas y otras plantas con flores femeninas abiertas. Entonces, eso va a favorecer el entrecruzamiento, ¿verdad? O sea, la polinización cruzada, siempre de la misma especie, pero de diferentes individuos. Y también puede ser que en la misma planta presente flores masculinas y flores femeninas, pero primero abren las masculinas y luego las femeninas. Y eso también son mecanismos que se han observado, ¿verdad? Para incluso a veces evitar también autopolinizarse. Las flores de las plantas que poseen un solo tipo de flores frecuentemente presentan estambres y pistilos de longitud semejante y en ese caso pues se les denomina homostilas. Tenemos un caso que es la dicogamia. Esa es la separación temporal de las estructuras reproductoras. Por ejemplo, los estambres y los estigmas de una misma flor no alcanzan al mismo tiempo la madurez para la polinización. Si los estambres maduran antes, las flores son protándricas. O sea, si madura primero la parte masculina. Entonces la flor va a funcionar primero como flor masculina y luego como flor femenina. La protandría va a favorecer la alogamia y es el caso más frecuente en especies con dicogamia intrafloral. Eso es lo que se observa, por ejemplo, en las especies de agave. Primero salen las flores protándricas, o sea, las que van a tener maduros ya los estambres, y cuando esos estambres ya estén marchitos, emergen este, las partes femeninas, ¿verdad? Y se quedan maduras y ya están receptivas al polen. Esto ocurre porque se espera que hayan diferentes plantas de la misma especie en diferentes estadios, ¿verdad? Unas con flores masculinas y otras que ya esté la parte femenina madura. Pero cuando el gineceo madura antes que el androceo, o sea, primero madura la parte femenina y luego la parte femenina, las flores van a ser proteroginas o protoginas. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo. En ese caso tenemos a Magnolia grandiflora, Plantago y varias especies de fabaces. En este caso, en la protoginia, la flor funciona primero como flor femenina y luego como flor masculina. Pero esto pues es menos frecuente que la protoginia. Frecuentemente la protoginia intrafloral va a estar asociada con la autocompatibilidad, así que este proceso parecería un recurso evolutivo para asegurar la producción de frutos y semillas. ¿Qué es lo que sucede? Primero maduran las partes femeninas, muy bien, y se espera que hayan otras flores de otros árboles de las mismas especies o de otros individuos de la misma especie que estén con las partes masculinas ya en proceso de maduración, ¿verdad? Entonces allí se realiza el respectivo entrecruzamiento, la polinización cruzada. Pero ¿qué es lo que sucede si después de toda la temporada de primero tener las flores femeninas, las partes femeninas maduras y después las partes masculinas maduras y no ha ocurrido polinización? Lo que va a suceder es básicamente eh, va a asegurar que pueda producir frutos si este proceso no se da. Entonces, se va a autopolinizar. Por eso se dice que va a haber una autocompatibilidad.
La dicogamia puede ocurrir tanto en plantas con flores monoclinas, intraflorales, como en plantas monoicas con flores diclinas, que serían interflorales. Por ejemplo, en los ayotes, tiene flores diclinas, ¿verdad? Tiene flores masculinas y tiene flores femeninas en la misma planta. Pero primero aparecen las flores masculinas y 1 o 2 semanas después van a aparecer las flores femeninas. Luego tenemos la ercogamia, que esa es la separación espacial. Aquella era en tiempo y esto es en espacio. Esta la van a presentar aquellas flores en las cuales las anteras y los estigmas van a estar muy separados unos de otros. Y esto va a ser bastante común y generalmente va a ayudar a reducir la autopolinización intrafloral, tal como la dicogamia. En algunos casos muy especializados, las flores van a poseer una conformación tal que va a dificultar o va a impedir la autogamia. O sea, va a ser bien difícil que se puedan autopolinizar. Eso ocurre en el género Iris, en la familia Asclepiadaceae y en la familia Orchidaceae. En el caso de las flores de Ayena mansfeldiana, que es una especie de la familia Sterculiaceae, va a presentar un androginóforo, o sea, una estructura que va a elevar el gineceo y el tubo estaminal, que va a estar formado por 5 estambres y 5 estaminodios. Los pétalos van a presentar una larga uña y cada uno se va a apoyar sobre el tubo estaminal por encima de un estambre. De esta manera, el estigma va a quedar por encima de los pétalos y los estambres por debajo, impidiendo de esta forma la autopolinización. Eso es lo que sucede con esa planta, ¿verdad? Que se llama Ayenia mansfeldiana. Ahí la tienen. Esto que está aquí, la sombrillita como tal, eso sería el estigma, ¿verdad? Y los estambres quedan por abajo de ese estigma. Entonces, no hay, ¿verdad? Un mecanismo en el que estos granos de polen de estos estambres pasen hacia arriba, ni por el viento, ni por el agua, etcétera. Entonces, así evita ella autopolinizarse. Según la posición relativa de las anteras y de los estigmas, se van a presentar varios tipos, que van a ser los de la ercogamia de aproximación. Ahí va a ser cuando los estigmas van a estar por encima de las anteras y son los primeros en contactar a los polinizadores en su ingreso a la flor. Pero tenemos la ercogamia revertida. Ahí las anteras van a estar por encima de los estigmas y esto va a ocurrir en las flores tubulosas que van a ser polinizadas por lepidópteros. O sea, por ejemplo, en muchas asteraceae, este tipo de flores vamos a tener, ¿verdad? Ercogamia revertida. Van a estar más altos los estambres que el estigma de la flor. Y luego tenemos la ercogamia recíproca o heterostilia. Ahí las poblaciones van a estar compuestas por individuos hermafroditas, o sea, todas las plantas van a tener flores masculinas y femeninas. O sea, sí, flores masculinas y femeninas, o sea, flores perfectas. Pero si hay 2, que va a ser la distilia, o 3, que va a ser la tristilia, van a ser tipos de individuos con formas florales caracterizadas por la disposición y la longitud recíproca de anteras y estigmas. Entonces, en las especies distilas van a haber flores longistilas, o sea que van a tener los estilos largos y los estambres cortos. Y van a estar aquellas que van a ser las brevistilas. Ahí las anteras van a estar por encima de los estigmas. Los granos de polen de las flores brevistilas van a ser mayores y a veces presentan una escultura diferente. Y en las flores con estigmas papilosos va a haber correspondencia entre el tamaño de los granos de polen y la longitud de las papilas del estigma. Y en las especies tristilas va a haber una tercera forma floral
que van a ser las flores mediostilas. El estigma y el estilo van a actuar como filtros impidiendo la germinación o la llegada del polen propio. Eso se le llama, ¿verdad?, autoincompatibilidad genética. Y van a haber barreras a distintos niveles. La fructificación va a resultar óptima solo cuando la polinización sea de tipo cruzada. Se va a presentar con frecuencia en flores tubulosas actinomorfas que tengan néctar, que sean polinizadas por diferentes insectos. La distilia va a ser frecuente en la familia Sterculiaceae, Plumbaginaceae, Turneraceae, Rubiaceae y Borraginaceae. Y la tristilia se va a presentar en los géneros Lythrum, Pontederia, Eichhornia y Oxalis. Aquí tenemos, por ejemplo, una flor de prímula, eso es Plumbaginaceae. Y estas son flores distilas. ¿Qué es lo que sucede? Esos autores, ¿verdad? Nasrallah y Cole y sus colaboradores, perdón, hallaron un gen que va a estar localizado en el locus S, que se llama proteína rica en cisteína o SCR. Ese va a ser el determinante masculino del proceso reproductivo de la planta. El gen va a ser la clave del por qué el estigma aceptará el polen de otro pie o de otro individuo o va a rechazar el polen del mismo individuo, o sea, del propio pie. Ese gen se va a expresar en la antera donde se produce y se va a codificar el polen. Entonces, en el caso de la distilia, vamos a tener que van a haber flores, ¿verdad? Siempre hermafroditas, pero unas lo que va a suceder es que la flor va a ser longistila, o sea, el estilo, ¿verdad? Va a ser largo. Pero vamos a tener otras que pueden ser brevistilas, donde el estilo va a ser corto, pero el estambre va a ser largo. Y en el caso de la tristila, vamos a tener las flores longistilas, donde el estilo va a ser más alto o más largo que la posición de los estambres. La flor mediostila, donde vamos a tener como este tipo de escalera, pero en ningún momento, ¿verdad? Estos estambres van a estar comunicándose con el estilo. Y las flores brevistilas, donde en ese caso el estilo va a ser más corto que los estambres. Eso sucede en aquellas tristilas. ¿A qué nos referimos con esto? Es que en una población de plantas, no sé qué se me puede ocurrir, de coleus, por ejemplo, van a ver estos diferentes tipos de disposiciones de las estructuras reproductoras masculinas y femeninas en la misma planta y entre los individuos de la población de ese coleus. ¿Me explico? ¿O tienen preguntas con respecto a eso? Bueno, creo que no, entonces continúo. Y por último, vamos a tener la Ercobamia interfloral o monoesia. En este caso, las plantas monoicas van a producir flores unisexuales, ya sean masculinas o femeninas. Y ese fenómeno va a evitar la autopolinización y puede estar asociada a la no a, puede estar asociada o no con autoincompatibilidad. Las plantas monoicas autocompatibles van a presentar heteronogamia obligada. Se ha comprobado que las especies monoicas pueden alterar la proporción de flores masculinas y femeninas en respuesta a estímulos ambientales. Y esta plasticidad reproductiva es la principal virtud del sistema. Por ejemplo, aquí tenemos una planta del género Sagittaria, suele crecer en lagunas, en la laguna del Jocotal, hay de esta planta. Y aquí tenemos las plantas que son masculinas
son estas, y estas son las plantas que van a dar flores femeninas. Entonces, estos están en diferentes individuos, ¿verdad? Por eso es que son, bueno, son monoicas. Y esto va a estar asociado a que, aunque producieran la misma planta, flores masculinas y femeninas, no haya autofecundación, ¿verdad? Por eso hay plantas que esta temporada sacaron flores masculinas, pero en la siguiente van a sacar femeninas. Y al contrario también, plantas que esta temporada sacaron flores femeninas y en la próxima van a sacar flores masculinas. Ah, no me acordaba de esta, que es la enantiostilia. Este va a ser un fenómeno por el cual el pistilo, que va a ser el órgano femenino, ¿verdad? Está desviado a la izquierda o la derecha, de manera que cada tipo de flor es la imagen especular de la otra. Es similar a lo que vieron cuando vieron la parte de carbohidratos en química orgánica, ¿verdad? Que veían los azúcares, veían la estructura y ahí ustedes ponían si era alfa o beta, eh, ¿verdad? Los diferentes grupos oxidrilos en los carbohidratos, en los azúcares, que eran las imágenes especulares. Entonces, esa asimetría promueve la polinización cruzada en plantas que son visitadas por abejas y disminuye el nivel de heteronogamia. Esta se va a presentar en flores sin néctar con anteras dimorfas. La flor quiere decir que va a presentar varias anteras que van a proveer polen a los insectos y solo una antera que sí va a ser polinizadora. Esto es porque todo ese otro polen producido solo es para que los insectos se lo coman, ¿verdad? Porque es la recompensa que ellos tienen. Pero va a haber una antera que sí va a producir polen que es fértil, ¿verdad? Y que pues ese se espera que no se lo coman los polinizadores. Pero cuando ambos tipos de flor se encuentran en el mismo individuo, se va a denominar enantiostilia monomórfica. Eso está presente, por ejemplo, en Cassia camecrista y Solanum rostratum. Cuando cada tipo de flor está en individuos diferentes, se va a denominar enantostilia dimórfica, que es lo que sucede, por ejemplo, en Cianella alba. Aquí tenemos la enantiostilia en Cassia camecrista. Cuando decimos es la imagen especular de la otra, es esto. Si yo pusiera esta flor izquierda acá y la derecha acá, si se fijan, es como que se estuvieran observando en el espejo, como que estuviera un espejo en medio de ellas. Porque la antera polinizadora se va a estar viendo cara a cara, por así decirlo, y aquellas que van a estar nada más como proviendo de del polen que no es fértil o que no va a germinar, van a cambiar también de posición. Entonces, por eso se dice que es la imagen especular una de la otra. Pero luego tenemos la enantostilia de tipo monomórfica y la enantostilia de tipo dimórfica. Ahí vamos a tener en la monomórfica, ¿verdad? Las flores izquierdas y derechas, pero en el caso de las dimórficas vamos a tener que esto va a ser imagen especular de la otra. Sin embargo, esta tiene flores de un tipo y las de la derecha van a tener flores de otro tipo, ¿ya? Pero siguen siendo imágenes especulares una de la otra. Miren, esta derecha con esta izquierda, perdón, esta derecha con esta izquierda y así sucesivamente. El dimorfismo estigmático altitudinal, esto es en plantas que van a presentar dos tipos florales que difieren en la altura de los estigmas. En la forma L, que es la longistila, los estigmas están ubicados por encima de los estambres, mientras en la forma B, que es la breviestila, los estambres van a estar por debajo de las anteras. La diferencia con la heterostilia es que la longitud de los estambres va a ser similar en los dos casos,
O sea que no va a haber reciprocidad entre la longitud de los estambres y de los pistilos de los dos tipos florales. Estos se presentan en familias con heterostilia y sin heterostilia, por ejemplo, en Ericase, Liliaceae y Amarilidaceae. En la imagen de abajo, ustedes pueden ver el dimorfismo estigmático altitudinal en el caso de Narcissus azoanus. Tenemos la forma L, que es la longistilia, ¿verdad? Ahí los estigmas están ubicados por encima de los estambres. Vean que aquí sobresale el estigma, ¿verdad? Es esa curvita, y los amarillos son los estambres. Mientras que en la forma B, que es la brevistilia, estos estambres, perdón, en este caso el estigma va a estar abajo de las anteras. Aquí están los estambres y sus respectivas anteras, y el estigma está aquí abajo. Y eso sucede en esa planta, en Narcissus azoanus. Por último tenemos la dioecia. La dioecia es la separación de los sexos en diferentes pies. Por ejemplo, en el mamoncillo, la palma datilera, el género Baccharis, que es una asterácea, eh, al que pertenece la carqueja, que es Baccharis articulata. Cada especie va a presentar individuos con flores masculinos e individuos con flores femeninas, lo que va a determinar la alogamia obligada. Muchas plantas dioicas van a presentar flores relativamente pequeñas, blancas, amarillentas o verdosas. No van a tener una morfología especializada y van a traer una gran variedad de insectos pequeños, especialmente abejas de las familias Aláctidae, Megaquilidae y Meliponini. A menudo van a estar asociadas con plantas de gran tamaño y polinización abiótica, como en el caso del Salix, que es polinizado por el viento. La dioecia va a ser rara en plantas con flores grandes, especializadas y con morfología completa. Presentación secundaria de polen. Esta va a ser la transferencia del polen de las anteras a otra estructura de donde es recogida por los polinizadores. Va a ser virtualmente universal en las compuestas y va a ser común en las leguminosas, sobre todo en las de la subfamilia Papilionoidea. Por ejemplo, en Pisum sativum, que es la arveja, el estilo va a llevar sobre la cara adaxial un conjunto de pelos que asemejan un cepillo. Luego vamos a tener la quilla y el estilo, que van a ser reflejos, y con la visita de un polinizador, ese estilo baja, es esta partecita que va a bajar, y al retomar su posición recoge polen sobre el cepillo desde el cual lo recoge el polinizador. En la especie Stylosante gracilis, los estambres son monadelfos. Entonces, antes de la antesis, las anteras pequeñas y redondeadas de los estambres del verticilo interno van a estar por debajo de las anteras grandes, ya dehiscentes, o sea que ya están abriendo para dejar escapar los granos de polen de los estambres del verticilo externo. Entonces, enseguida de la antesis, las anteras pequeñas van a estar por encima de las grandes y sus filamentos se han alargado rápidamente y junto con el estilo ayudan a empujar el polen hacia afuera. Y cuando una abeja visita la flor es cuando ésta ya se carga del polen, ¿verdad? Pero en el caso de la antesis tardía, con la visita de otra abeja, se van a abrir esas tecas, ¿verdad? Que van a liberar el polen y van a presentar el polen en las anteras pequeñas y no en las primeras anteras que eran las grandes. Y por último, tienen que leer ese artículo de polinización que también se los puse hace como 1 o 2 semanas eh, ahí en el Classroom. Nos vamos a quedar hasta aquí, ahí termina la parte de Florida y hasta todo esto viene el tercer parcial, ¿verdad? Yo creo que unas 4 semanas máximo, o sea, ya para tipo primera o segunda semana de noviembre vamos a haber terminado con la materia. Así que hay que ponernos pilas con eso. ¿Tienen preguntas? Ya bien. Pregunta, Johnny.
Pregunta Mónica, Noli. Silvia, Noli. Kelvin, Rafael, Por este momento no tengo ninguna duda. Samael. Por lo pronto todo bien, Lee, como hasta que uno se detiene un poquito más es que le surgen dudas. Así que todo bien por lo pronto. Jenny, Por el momento no, Lick. bueno, Eduardo, Luis Eduardo. Bueno, nos quedamos hasta aquí, nos vemos mañana entonces.